Hola a todos, bienvenidos a Fuente Power. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de las fuentes de alimentación y cómo gestionar la energía eléctrica. Introducción. La electricidad es la piedra angular de la tecnología moderna y es una de las piezas claves en este complejo rompecabezas en la fuente de alimentación. En términos sencillos, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de una forma a otra para alimentar otros equipos y sistemas. Desde el cargador de tu teléfono hasta los complejos sistemas industriales, las fuentes de alimentación juegan un papel fundamental en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y en la operación de equipos tecnológicos. ¿Qué es la electricidad? Eh, Cuando hablamos de la electricidad se refiere de fuentes de alimentación al proceso de los componentes involucrados en la conversión y distribución de energía eléctrica a otros dispositivos y sistemas. Una fuente de alimentación es un dispositivo que transforma la energía eléctrica de una forma a otra para satisfacer las necesidades de diferentes equipos electrónicos. Como podemos ver aquí, vemos una imagen de diferentes tipos de voltaje y vamos a observar esta imagen. Voltaje de entrada. En esta etapa ocurre el cambio de corrientes alternas, corriente directa utilizada por los componentes electrónicos de reducción de voltaje de 110 voltios a 200 voltios, negativo 200 voltios, lo que ingresa desde la calle a 12 voltios, negativo 3.3 voltios, lo que puede utilizar la placa madre por medio de cada raíz de cables. Luego en cada zona de la placa madre se utilizan reguladores de voltaje para suministrar voltajes específicos para cada momento. Los voltajes de salida. Está positivo 3.3 voltios, corriente continua, que son circuitos integrados de memoria RAM y algunos componentes electrónicos modernos. Positivo 5 voltios es componentes de computadoras como discos duros y periféricos USB y sistemas de bajo consumo. Positivo 12 voltios es el hardware de PC como el procesador, tarjeta gráfica, ventiladores y dispositivos de mayor consumo. Negativo 12 voltios, esto es algunos circuitos analógicos y antiguos, equipos electrónicos menos común en equipos modernos. Transformación de la electricidad. Para llevar a cabo el funcionamiento de cada manera correcta es necesario que se cumplan distintas etapas. Estas etapas son la transformación, la rectificación, el filtrado y la estabilización. La transformación. El primer paso en la transformación es el uso de un transformador. Este componente ajusta lo que es el voltaje de entrada a un nivel adecuado para el dispositivo. Los transformadores funcionan mediante un principio electromagnético y están compuestos por dos o más bobinas de alambre primaria y secundaria enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. El paso aumentador es el que incrementa el voltaje de entrada y el paso reductor es el que disminuye el voltaje de entrada, como podemos aquí observar en esta imagen, lo que es la transformación. La rectificación es después de la transformación, ya que la corriente alterna aún necesita ser convertida a corriente continua. Para la mayoría de los dispositivos electrónicos, el rectificador cumple esta función utilizando diodos o puentes rectificadores para permitir que la corriente fluya en una sola dirección. Diodos son los componentes semiconductores que permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Y el puente de rectificador es un arreglo de diodos que convierte la corriente alterna en una corriente continua pulsante. Como podemos ver aquí en esta imagen lo que es la rectificación, donde
donde el rectificador cumple esta función, utilizando diodos o puentes rectificadores. El filtrado. La corriente continua resulta de la rectificación puede fluctuaciones o rizado. Un filtro que generalmente utiliza condensadores suaviza esta estructura y produce una corriente continua más estable y uniforme. Condensadores es el que almacena y libera energía para suavizar la señal de corriente continua y reduce el rizado. Podemos ver aquí en esta imagen lo que se realiza lo que es el filtrado. Regulación. Finalmente, para asegurar que el voltaje de la salida sea constantemente y adecuado, incluso si la carga o la entrada varía, se utiliza un regulador de voltaje, lo que este componente ajusta y mantiene el voltaje de salida a un nivel específico. Están los reguladores lineales, que son los que mantienen el voltaje de salida constante mediante la disipación de energía en forma de calor. Reguladores conmutados utilizan lo que son técnicas de conmutación para ajustar el voltaje de la manera más eficiente. Lo que es la salida de energía. Ya el voltaje y la corriente de salida es la energía transformada, rectificada, filtrada y regulada. Se entrega al dispositivo conectado en forma de corriente continua, con el voltaje y la corriente adecuados para su funcionamiento. Como podemos observar en esta imagen, aquí hasta lo que es hecha la formación de la energía. Aquí está el primero que es la primera etapa, que es la transformación, rectificación, el filtrado y la regulación. Aquí está lo que es la salida de energía. Como conclusión, la electricidad es una fuente de alimentación y implica la conversión de corriente alterna de la red eléctrica a corriente continua. Para alimentar dispositivos electrónicos, la estabilidad del voltaje y la protección contra sobrecargas son esenciales para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de los equipos conectados. La eficiencia y la fiabilidad de una fuente de alimentación son cruciales para un rendimiento óptimo y un menor consumo de energía. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Gracias por verlo y nos vemos hasta el próximo video.